Ya después de recordarles eso, recuerden que aquí en la plataforma donde está nuestro curso, pues están todas las actividades que están pendientes. Aquí ya vamos a iniciar el día de hoy, pues la unidad número 3 del curso que estamos llevando, que es básico e intermedio. La unidad número 3 está después de la que habíamos tratado ayer, que era la unidad número 2, que hacíamos formatos, que hicimos un formato de una factura, eh, la listamos para imprimir y adicionalmente, pues alcanzamos a hacer unos formatos de datos también, pues importantes dentro de esa factura, como ejemplo, digámoslo así. Aquí ya vamos a tener en cuenta entonces algo que son las fórmulas, ¿sí? Las funciones y la validación de datos. Entonces, les recuerdo que siempre hay una guía en la cual les voy a recomendar que la descarguen, ¿sí? Ahí están todos los datos de lo que hay que hacer. El material también pues tiene unas ayudas que nos son bastante útiles, ¿sí? Eh, Esas nos cuentan pues cómo se utilizan algunas de las funciones que están en Excel. Entonces, es bastante importante también que tengan esa guía descargada. En este caso, como esto nos tiene foros, recuerden que el foro solo está en la primera unidad. Lo otro que yo voy a mirar aquí, pues es el taller, fuera de las actividades que hay que realizar. Igual lo voy a descargar un momento. Bueno, bueno, ahí están los archivos, funciones, unas búsquedas, validaciones, eso ya ahorita lo vamos a ver. Y lo que diga enlaces, pues son videos que les recomiendo también que los miren. Esos videos son supremamente importantes porque también les muestran cómo se hacen algunas de las actividades que estamos haciendo. Bien, entonces aquí está el taller. Voy a descargar este taller para que miremos que son pues algunas acciones que vamos a realizar y que podemos estar viendo también en estas dos sesiones. Lo ideal es que también pues ustedes realicen el taller porque pues es entregable y ahí es donde nosotros practicamos. Bien. Entonces en esta hojita que tengo aquí abierta, nos da las instrucciones en la primera hoja. Nos dice que debemos reconocer pues cuáles son las funciones, que el uso de las fórmulas, bueno, algunos datos que son de búsqueda y otros de validación de datos. Básicamente son como 4 operaciones grandes las que hacemos acá. Cada uno pues tiene unas hojitas, ya ahorita las vamos a ver. Hay una hoja de comisiones, hay una hoja de pago, bastante importante la de pago porque a veces se les olvida hacer el pago, solo hacen comisiones pero no hacen pago. Y los videos para solucionar pues cada una de las hojitas, pues miren que también están ahí. Aquí en este video pues les cuentan cómo llenan comisiones y en este video también les cuentan cómo llenan pago, ¿sí? Que esa es la otra hoja que ya vamos a ver. Entonces en comisiones, voy a pasarme a la hoja de comisiones. Es esta hojita que ustedes ven ahí, mire, se llama comisiones, por aquí está el título. Y lo que hay que hacer es llenar los datos que están en estos espacios, ¿sí? Donde van a ir fórmulas. ¿Cómo se llenan esos espacios? Con las instrucciones que aparecen acá. Aquí también nos dice que hay unas instrucciones y con eso pues nos vamos a ayudar a llenar esa información. ¿Listo? La hoja de pago, las instrucciones pues también están por este lado. ¿Sí? Aquí hay unas instrucciones, ustedes ven al ladito, y ahí nos dicen pues cómo se llena cada uno de estos cuadritos que están aquí libres. Entonces, ojo con estas instrucciones porque esta hoja de pago pues también toca realizarla. Bien, entonces vamos a ir aquí a comisiones. Aunque hay unos datos que ustedes ven ahí, bastante sencillos, lo demás está vacío. Bien. Lo demás está vacío porque pues ahí es donde toca formular las cosas, ¿no? Y pues toca empezar a hacer una serie de operaciones en Excel para poder agregar esos datos que nos están pidiendo. Por ejemplo, el primero nos dice que son gastos administrativos, es esta columna que aparece aquí, la F, ¿sí? Llenar esta partecita. Y dice que equivale al 2% de las ventas brutas. Entonces ahí ya nos está diciendo que hay una operación matemática. ¿Listo? Una operación que es sacarle el 2% a algo. Y para eso pues necesitamos una fórmula. ¿Bien? Voy a irme aquí a mi última hojita. Voy a crear una hoja nueva, perdón. Y les voy a mostrar cómo se haría una operación.
En este caso la voy a hacer aquí, en este espacio, ¿sí? Donde yo haga o yo necesite un resultado, es donde yo voy a hacer la operación. ¿Sí? Y las operaciones en Excel, o para que Excel sepa que eso es una operación, pues toca escribirla de una manera, digamos, única, ¿sí? Para que la tengan en cuenta. Si yo escribo una operación, por ejemplo, una suma sencilla, 2 más 3, ¿sí? Y presiono Enter, él no hace nada. Él no lo toma como una operación. ¿Bien? Él asume que lo que usted está escribiendo es texto normal, ¿sí? Son números, son letras o es texto, pero eso no tiene que ver con una operación. Entonces, así de esta forma, pues Excel no sabe que es una operación. ¿Listo? Por eso les decía que es algo especial la escritura de las fórmulas y de las funciones también. En este caso, ¿cómo se escribiría? Se escribiría con un igual. ¿Sí? Primero se colocaría ese igual y posteriormente vendría la operación. ¿Listo? En este caso, pues podemos colocar 2 más 3. ¿Sí? En este momento con el igual ya le estamos diciendo a Excel que viene una operación. ¿Listo? Ese igual al principio, pues es muy importante. El igual con, con algo a la izquierda de ese igual no funciona. ¿Listo? Entonces, todas las operaciones en, ese momento, en este momento que vayamos a realizar, tenemos que colocarle el igual primero. ¿Listo? Después si viene la operación, independientemente cuál sea, pues viene la operación. En este caso es una suma y si yo presiono Enter, miren que ahí sí ya me aparece el resultado de la operación. ¿Sí? Ahí ya me aparece directamente el resultado. Excel entendió que esto era una operación que tenía que realizar cuando yo le coloqué el igual. ¿Dónde más podemos ver que está la operación realizada? No solo aquí en el resultado que está aquí escrito, sino que aquí en la barra de fórmulas aparece la fórmula que nosotros tenemos escrita en esa celda. ¿Sí? Si yo me ubico en esa celda, pues me aparece la fórmula en la parte superior. Ahí me dice igual 2 más 3. ¿Sí? Esa es la fórmula que me está apareciendo ahí, o esa es la fórmula que me está diciendo que tiene esa celda. ¿Listo? Entonces no se les olvide que para que Excel reconozca que hay una fórmula, siempre se debe utilizar el igual. ¿Listo? ¿Qué podría pasar en caso de que yo pues no coloque solo el igual? ¿Sí? Supongamos que yo coloco, bueno, ahí no se alcanza a ver, pero voy a colocar espacio. Un espacio nada más. ¿Sí? Voy a colocar el igual y coloco el mismo 2 más 3. ¿Sí? Si se dan cuenta, así ya se ha colocado el igual 2 más 3. El espacio que está adelante o que está a la izquierda del igual ya nos daña todo. ¿Sí? Ya ahí perdemos esa noción de que esto es una fórmula. Entonces, ese solo espacio ya nos daña todo. ¿Listo? Puede ser que a usted le aparezca siempre así, sospeche cuando le aparezca así, porque resulta que ahí está pasando algo con la fórmula y no se está ejecutando. Entonces, esa sería una de las primeras cosas que uno mira. Lo ideal sería que, por supuesto, la fórmula de una vez me botara el resultado. Y en este caso, pues, la suma 2 más 3 me tendría que dar 5. No me debería mostrar que está haciendo la operación. ¿Listo? Entonces, no se les olvide que donde hagamos una operación, en este caso una fórmula, pues ahí es donde tiene que aparecer el resultado. ¿Listo? La idea es colocar el resultado donde nosotros queremos. Voy a eliminar también esto y esto. Bien, puede ser que nosotros tengamos datos en otro lado. Entonces, supongamos que aquí en esta casilla que voy a colocar amarilla, tengo un dato, que en esta casilla que voy a colocar verde tengo otro dato, ¿sí? Y por supuesto, para hacer una operación, yo me puedo referir a esos datos. Voy a escribirlos por acá, 2 y 3. ¿Listo? Y el resultado lo quiero aquí en esta casilla que voy a colocar de color azul. Entonces, ahí yo quiero el resultado. Cualquier operación, no importa. Voy a colocar igual. ¿Mm? Coja el primer dato, en este caso selecciónelo, o escriba B2, que es donde está escrito el primer dato. Coloque el operador matemático que usted ya conoce, por ejemplo, el menos, ¿sí? Y ahora seleccione el siguiente dato. En este caso, la celda C2. ¿Sí? En este caso ya también estoy haciendo una operación, solo que le estoy diciendo pues que vaya y busque la información en la celda B2 y la reste de lo que está en la celda C2.
Entonces, esta también es una forma de hacer operaciones. Y en este caso, pues me da -1. ¿Listo? Entonces, esa es una forma también de hacer operaciones bastante importante. En este caso hay que acordarnos también de las operaciones. Por ejemplo, el más para la suma, el menos, perdón, el más para la suma, el menos para la resta, la barrita que está encima del 7, perdón, aquí no me salió, esta barrita no me está saliendo, algo le cambió aquí al teclado. Vamos a colocarla aquí a ver si aquí funciona. Listo, aquí sí funcionó. Esta barrita que está aquí, o esa diagonal de esta forma, que por lo general se dibuja en el 7, o está dibujada encima de la tecla número 7, pues es la de división. ¿Listo? Recuerden que la división pues tiene dos resultados, pues este nos bota uno de ellos. ¿Listo? Pero este es un símbolo también de división. El otro es un asterisco. El asterisco es una multiplicación. Entonces hay que acordarse de esas operaciones matemáticas. ¿Sí? Cuando yo quiera hacer operaciones matemáticas, pues puedo utilizar estos símbolos eh, en Excel. Bien. Supongamos que tenemos muchos números. Por ejemplo, aquí tengo, bueno, voy a escribir varios números acá. ¿Listo? Y el resultado de la suma de esos elementos los quiero por acá en este otro cuadrito azul. ¿Listo? Aquí voy a hacer la operación. Entonces le voy a decir igual. Seleccione el primero, póngale el símbolo que usted necesita, por ejemplo, el más. El segundo, más, el segundo, más, el segundo, el siguiente, más y el siguiente. ¿Listo? Si ustedes ven ahí, es cada uno de las celdas que yo seleccioné tiene como un color y cada uno pues corresponde a una celda muy específica. La B4 tiene un color azul, la B5 un rojo, B6 tiene como un púrpura, bueno, una variación de ahí, el B7 tiene un verde, bueno, y ahí el B8 también tiene otro. Eso significa pues que están apuntando a celdas diferentes y cuando yo presione Enter, él va a entender que pues eso es una operación de suma y va a sumar todos los datos y me va a dar 30. ¿Sí? Esa es la suma pues que se puede realizar también con esos símbolos. ¿Qué pasaría en caso de que esta suma fuera con muchos más números? Pues la escritura empezaría a crecer y resulta que aquí en la barra de fórmulas no veríamos una tan pequeña, sino veríamos una gigante. ¿Listo? Entonces ahí es cuando nosotros podemos empezar a utilizar palabras, ¿sí? Para hacer operaciones. Ya no solo símbolos, podemos utilizar palabras también. ¿Sí? Y voy a hacer pues la misma operación que tenía arriba, pero la voy a hacer con una palabra. Entonces voy a colocar igual y voy a colocar una palabra especial que es la que me indica que debo sumar las cosas. En este caso la palabra suma. Y miren que cuando yo empiezo a escribir la palabra SU, pues él me da todos los resultados que de esas palabras, de esas funciones, se llaman en Excel, de esas funciones que en algún momento empiezan por SU. Entonces miren que ahí ya me dice cuáles son, pues hay muchas realmente. ¿Sí? La que yo necesito es la más sencilla. Necesito la palabra suma, entonces la puedo ir a buscar. ¿Sí? Aquí me dice que suma son todos los números, que suma todos los números en un rango de celdas. Y para seleccionarla definitivamente, pues puedo presionar doble clic. Entonces miren que la palabra en la parte inferior se escribió ahí. Y una de las características de esa palabra es que empieza con un paréntesis. Ahí Excel me ayudó, me colocó el paréntesis que se utiliza a continuación de la palabra. ¿Por qué se utiliza ese paréntesis? Porque ahí dentro del paréntesis le voy a decir qué es lo que tiene que sumar. Entonces es como si yo metiera dentro del paréntesis los datos que voy a sumar. ¿Listo? Y le voy a decir que coja este. ¿Sí? Para separar un número, pues aquí no utilizamos el símbolo suma porque ya tenemos la palabra. En este caso, para separar un número necesitamos el punto y coma. ¿Bien? Entonces, eso significa que yo ya puedo ingresar el segundo número y lo selecciono. Punto y coma. Selecciono el siguiente, punto y coma. Selecciono el siguiente, punto y coma. Y selecciono el siguiente, punto y coma. Perdón, sin punto y coma al final. ¿Listo?
Básicamente lo mismo, pero con la palabra suma. ¿Sí? Aquí cuando yo termine de colocar los datos que voy a sumar, pues no se les olvide que toca cerrar el paréntesis. ¿Sí? Eso es muy importante porque todas las funciones, en este caso la palabra suma es una función, eh, todas abren el paréntesis y tienen que cerrarse. ¿Listo? Entonces los paréntesis siempre se cierran. No se les va a olvidar que los paréntesis siempre se cierran. Voy a presionar Enter y miren que me dio la misma suma, 30. Entonces, esa es otra forma de hacer las cosas. Entonces, aquí aparece la palabra suma. La palabra suma, pues lo que hace es sumar. Y lo que voy a sumar son los datos que están dentro de los paréntesis. Para separar cada uno de los datos, pues no se les olvide que utilizamos punto y coma. ¿Listo? Cuando haya separación de cosas, punto y coma. Bien. Bueno, entonces esa es una de las funciones también que podemos utilizar. Otra que podemos utilizar, voy a colocarla por aquí en la mitad para que se den cuenta que es prácticamente lo mismo. También funciona con la palabra suma. Voy a colocar aquí suma. Abro paréntesis, por supuesto. Voy a colocar el primer número. Voy a seleccionar el primer dato, el 4. ¿Listo? Pero esta vez no voy a utilizar el punto y coma. Voy a utilizar 2 puntos. ¿Listo? 2 puntos. ¿Bien? Eso es lo que voy a utilizar, 2 puntos. Y me voy a ir hasta el último dato, que es el 7, el último 7. ¿Listo? Y cierro paréntesis. ¿Qué sucede aquí? Si ustedes se dan cuenta, desde B4 hasta B8, o desde el 4 hasta el último 7, él solo tiene un color azul. ¿Sí? Eso significa que ese 2 puntos va a tomar todo lo que esté entre B4 y entre B8. ¿Listo? Para efectos de nombres, eso se llama un rango. ¿Bien? Lo que estoy haciendo aquí, que es colocar B4 2 puntos B8, se llama un rango. ¿Listo? En este caso, pues da la casualidad que todos los números están seguidos uno detrás del otro. Entonces, pues yo voy a sumarlos todos. ¿Sí? Todos esos 5 números los voy a sumar. Entonces digo que coja todos los números que están entre la primera celda y la última celda, entre B4 y B8. Entonces, para señalar un rango, pues lo que utilizamos son estos 2 puntos. ¿Bien? Si queremos separar cosas, con punto y coma. Y si queremos hacer rangos, pues entonces, primero, el último, y en la mitad ponemos 2 punticos. Bien. Entonces, esa también es una forma, pues, de escribir, en este caso, pues, supremamente más corta. ¿Sí? Y por supuesto, si yo presiono Enter, también me da 30. ¿Listo? Entonces, cuando son los elementos seguidos, pues nosotros los solemos utilizar rangos. Bien, esos datos los utilizamos pues un poquito más cortos de escribir. ¿Sí? El rango es mucho más corto. Miren que aquí la fórmula solo tiene 2 celdas, ¿sí? Pero me está diciendo que cuál es la celda inicial y cuál es la celda final. ¿Bien? Los rangos pues son muy útiles también para utilizar en Excel. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí sobre esas 3 operaciones de suma que hicimos? Las 3 funcionan, si se dan cuenta, las 3 nos dan 30, ¿sí? Solo que son 3 formas de escribir diferentes. Una con símbolos, que funciona. La otra con la palabra suma, que es una función y también funciona. Y la última que hicimos, pues utilizamos una abreviación o una forma más corta de la suma, ¿sí? Pero igual utilizamos la palabra suma. ¿Bien? Entonces, esas son las formas de escribir las cosas. Entonces, toca pues acordarse de esas formas de escribir para que no vayan a tener ningún problema a la hora de hacer ejercicios. ¿Listo? Bueno, esas son formas de escribir las fórmulas. Por ejemplo, aquí nos dice gastos administrativos. Dale un segundo. Aquí, ya, que algo le pasa por aquí a mi Excel. Está haciendo cosas raras. Bueno, listo. Voy a pasarme aquí a comisiones. Listo. Y ahora sí.
Me dice, equivale a un 2% de las ventas brutas. Entonces, yo le voy a decir igual, ¿m? Le voy a decir que seleccione las ventas brutas, ¿m? Y cuando uno saca el 2%, ¿sí? Yo puedo hacer regla de 3. Recuerden que para hacer la regla de 3 yo también pues necesito saber esos datos, ¿m? Necesito saber cuánto es el 100% y necesito saber cuánto es el 10%, entonces hago la regla de 3. ¿Listo? Se podría hacer así, esa es la forma larga. Entonces, cojo el valor de la venta bruta. ¿Sí? Yo sé que eso equivale al 100% y pues yo necesito saber cuánto es el 2%. Entonces, multiplico estos dos y después divido sobre 100. ¿Listo? Esa es la forma de sacar el 2% del valor bruto, pero pues con regla de 3. En este caso, para Excel, como él reconoce los porcentajes, entonces yo le puedo decir que lo multiplique por el 2%. ¿Listo? Él sabe que en algún momento tiene que hacer la operación de porcentaje, la que hicimos en regla de 3 con esta escritura, ¿sí? Y entonces, cuando yo aplique ese 2%, pues él lo que va a sacar es el 2% de 16.560. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente la operación que nosotros hacemos. Digamos que el por ciento al final lo que hace es la división entre 100. ¿Listo? Que estábamos haciendo ahorita. Entonces voy a presionar Enter y ahí nos aparece ya cuánto es el porcentaje o cuánto es el 2% de 16.560. ¿Listo? Lo podemos hacer por aquí, ¿no? Por ejemplo, para probarlo. 16.560. ¿Sí? Si esto equivale al 100% y necesitamos saber cuánto es el 2%. ¿Listo? Eso es básicamente lo que necesitamos. Necesitamos despejar X. Entonces, X, ¿cómo se saca? La que está por aquí arriba, abajito. Eso es una regla de 3. Espero que se acuerden de la regla de 3. ¿Cómo se saca X? Entonces se multiplica 16.560 por 2 y después se divide por 100. ¿Listo? Eso es lo que hace la operación para despejar X. Entonces voy a hacerla por aquí. Igual, coja 16.500, multiplíquelo por 2 y divídalo entre 100. ¿Listo? Si de pronto usted sospecha bueno, esto de pronto, ¿qué hará primero? Bueno, hará la multiplicación primero, hará la división primero, ¿será que no me sale? ¿Será que no me sale? Puede utilizar paréntesis también. ¿Sí? En matemáticas también, para separar, pues puede utilizar paréntesis. ¿Listo? Eso también es útil. Pues si de pronto tiene la duda, ¿no? A veces no nos acordamos de la, del orden de las operaciones, entonces pues a veces tenemos esa duda y mejor lo hacemos de esta forma. ¿Listo? Bueno, entonces mire que aquí hice una fórmula. Multipliqué 16.560 por 2 y después lo dividí entre 100. Me dio 331,2. ¿Listo? Y aquí miren que también da 331,2. Bueno, el 0 es lo de menos. Ahí sí, si le quitamos ese decimal, pues también nos daría 2. Bien. Entonces miren que ahí ya hicimos una primera operación. Bueno, aquí voy a aprovechar este errorcito. De pronto alguien no lo conoce. Este error simplemente es que los datos pues no alcanzan a verse. ¿Listo? Realmente es por el tamaño de la columna. Entonces acuérdense que si yo presiono doble clic entre las dos columnas, él se autoajusta al texto. ¿Listo? Entonces miren que ahí ya se ajustó al texto y ya es visible los valores. Bien. Eso simplemente esos numerales son simplemente que no se está viendo en ese momento. Usted lo único que hace es ampliar la columna. ¿Listo? Bueno. Entonces ya sabemos que la función en este momento o la operación que estamos haciendo acá funciona. No hay ningún problema. ¿Listo? ¿Cómo podemos pasar esta fórmula hacia abajo o hacia estos espacios que están hacia abajo? Lo podemos hacer de una forma pues bastante sencilla. Si yo me paro en la esquina de ese cuadrito, ¿sí? Mi cursor se vuelve como una cruz negra. ¿Sí? Entonces yo simplemente le voy a dar 2 clics seguidos. 2, ¿listo? Y mire que con 2 clics él automáticamente rellenó la fórmula en las demás celdas. Entonces si yo miro cualquier celda, miren que en la parte superior está también la operación. Multiplica por el 2%. ¿Listo? Entonces, así es que uno extiende las fórmulas a las celdas que están en la parte inferior. eh, Sobre todo cuando tenemos pues estos formatos que parecen unas tablas.
Entonces ahí ya no necesito sino hacer la primera y que la primera funcione. ¿Listo? Lo más importante es que la primera fórmula funcione. Y después de ahí para adelante, pues las fórmulas ya toca probarlas y una vez que las pruebe, pues entonces simplemente le doy doble clic y de ahí para abajo, pues copia la fórmula. Aquí todos estos son porcentajes o son el 2% de las ventas brutas. ¿Listo? Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta. ¿Todo bien? Bueno, está bien. Les creo. Bueno, listo. Entonces aquí, mire, la segunda dice ventas. ¿Cómo se sacan ventas? Coja las ventas brutas y quítele los gastos administrativos. Reste. Ventas brutas menos gastos administrativos. Entonces, voy a pararme aquí, voy a decirle, coja las ventas brutas. ¿Dónde están las ventas brutas? Están aquí en E5, ¿sí? Ahí están las ventas brutas. Menos, quítele los gastos administrativos, que es el 2%. Nos están cobrando 2% por gastos administrativos. ¿Listo? Entonces ahí yo ya está haciendo una resta. Le dije igual, seleccioné un dato, las ventas brutas, menos el otro dato, que son los gastos administrativos. Y ahí estoy haciendo una resta. Voy a presionar Enter y ahí ya me hace la resta. 16.560 menos 331. Bueno, coma 20. Nos da 16.228,80. ¿Listo? Entonces, esa ya es la operación de resta. Aquí funciona. Yo ya sé, yo ya probé, yo ya fui, saqué una calculadora, ya hice la resta. Efectivamente me da eso. Entonces, yo lo que voy a hacer es pararme en la esquina y presionar dobles veces. Y él automáticamente me autorrellena y me rellena pues todas estas celditas hacia abajo con la fórmula. ¿Listo? ¿Sí? Miren que él a veces es tan inteligente que efectivamente él se da cuenta que el espacio que está aquí pues es una tabla. ¿Sí? A veces cuando no tenemos formato pues ese sí ya tenemos un pequeño problema. Pero bueno, ahí ya sabemos que efectivamente hacemos una operación. ¿Listo? En este caso una resta. Sencillo por ahí por ese lado. Bueno, aquí dice comisión fija. Será solo para los vendedores cuyo tipo sea estable, ¿sí? O la E, y equivale al 4,35. ¿Listo? Esto ya no es una operación sencilla. Aquí ya toca hacer otras cosas adicionales que ya les voy a contar. Pero en este caso, pues aquí ya nos toca ir a otra parte. Y voy a abrir mi hojita de nuevo de ejercicios. Y me voy a hacer por aquí a un ladito. Bien. Hay unos operadores matemáticos que nos toca acordarnos también cómo funcionan. Por ejemplo, cuando usted quiere comparar dos números y quiere mirar si los dos números son iguales, pues utiliza entre esos dos números el igual. ¿Listo? Entonces, ese operador pues es también para comparar. Si usted quiere comparar entre dos números, si uno es mayor que el otro, recuerden que está el mayor que. ¿Sí? Entonces, ese símbolo también es importante para nosotros. Si usted quiere comparar si el número es menor que otro, pues está el menor que. ¿Sí? También bastante importante. Y si usted quiere comparar, por ejemplo, dos números, o bueno, inclusive dos palabras, esto también sirve para comparar palabras. Bueno, el mayor que y el menor que no, pero el igual sí. Y este otro que va a venir que se llama el diferente. Entonces, ¿cómo se hace el diferente? Se colocan los dos símbolos, ¿sí? Primero el menor que y después el mayor que. ¿Listo? Entonces, eso es un operador pues bastante importante. Y el otro son combinaciones, por ejemplo, mayor o igual y menor o igual. ¿Sí? Todos esos operadores son comparativos y nos sirven para hacer pruebas. ¿Bien? Entonces, hay que acordarnos también fuera de las matemáticas de estos operadores que se llaman operadores de comparación. ¿Por qué? Porque resulta que yo puedo colocar, por ejemplo, aquí el 2, por aquí el 3, y puedo preguntarme por aquí abajito, bueno, aquí viene la fórmula. 2 es igual a 3, ¿sí? Yo puedo preguntar eso. Usted, claro, usted me dirá, no, eso no es posible, no es igual. Sí, pero Excel también lo puede hacer en operación. ¿Listo? Y voy a presionar Enter para que se den cuenta qué hace. ¿Cuál es la respuesta de Excel?
¿sí? A esa pregunta de comparación. 2 es igual a 3 y él me responde falso. ¿Listo? Entonces, ojo con esas respuestas porque él va a funcionar de esta forma. Él va a funcionar a manera de falso. O lo contrario, si son iguales, voy a colocar aquí dos números 3. Él me va a decir verdadero. ¿Listo? El 3 es igual al 3, verdadero. ¿Listo? Así es que funcionan estas operaciones o estas comparaciones. Entonces, importante, se acuerden de estos operadores también que son operadores lógicos. ¿Sí? Y esto me sirve para hacer operaciones. Podemos preguntar otra cosa, preguntemos otra cosa diferente. El 3, bueno, perdón, igual, el 3 es diferente a esta celda que está arriba. ¿Sí? Enter. Y me dice falso, no, esos son iguales. ¿Sí? Entonces, miren que también puedo hacer combinaciones con números fijos o puedo hacer llamar a unos datos que ya estén escritos. ¿Sí? Eso también se podría llegar a hacer. Probemos otra. Cambiemos acá los números. Entonces empiezo a escribir igual. ¿Sí? Voy a comparar si la celda de arriba, que es donde está el 3, es mayor al número que está escrito en la celda de abajo. ¿Sí? Y voy a presionar Enter. Entonces me dice falso. El 3 no es mayor que el 4. ¿Listo? Entonces eso ya es una variación. ¿Qué pasaría si yo cambio el 3, por ejemplo, por un 6? Pues ahí ya me dice si el 6 es verdadero, es mayor que el 4. ¿Listo? Entonces, esos operadores pues sirven también para eso. Y hay que tenerlos presentes porque esos se utilizan en una cosa que vamos a hacer más adelante o en una función que vamos a utilizar más adelante. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda de esos operadores. Eso es matemáticas, pero pues como estos son operaciones, toca acordarnos de las matemáticas. ¿Sí? Eso no hay nada que hacerle. Nos toca acordarnos de las matemáticas porque, bueno, eh, ahí es cuando a veces nos podemos pelear con las matemáticas, pero Excel sí necesita matemáticas. Ahí sí ni mos, y no nos podemos deshacer de eso. ¿Listo? Bueno. Por aquí creo que es... Carolina ya está, Diana creo que ya está, sí. Listo, creo que ya están todos. Bueno, listo. Entonces, acordaros también de esos operadores bien chéveres. Acuérdense sobre todo el diferente, ese diferente más adelante lo van a utilizar, no en este trimestre, en este unidad, sino de pronto en otra más adelante. Pero estos que están aquí, pues sí los vamos a utilizar. Bien. Entonces voy a utilizar una función. ¿Sí? Voy a utilizar una función. Y esta función se llama una función sí. ¿Listo? También la conocen como un condicional. Eso es una función que también la conocen como condicional. ¿Por qué? Porque esa función sí, yo le puedo poner una condición para que me dé una respuesta. ¿Bien? Y vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a decirle, voy a escribir por aquí, en esta celda verde y en esta celda azul. ¿Listo? Y voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí un número, por ejemplo, el 4 y el 5. ¿Listo? Entonces voy a coger esos dos datos y voy a empezar a hacer una prueba con condicional. ¿Qué voy a hacer aquí? Primero, voy a preguntar si los dos números son iguales. ¿Listo? Eso ya lo saben hacer ustedes con el igual, entonces eso es fácil. Pero, ¿qué va a pasar? Van a pasar dos cosas. ¿Sí? Acuérdense que estas respuestas que están por aquí en amarillito son solo dos opciones. Una es verdadero y la otra es falso. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar en esa comparación que yo voy a preguntar si estos dos números son iguales? Que me diga verdadero o que me diga falso. ¿Sí? Entonces, si yo pregunto algo, en este caso hago la prueba lógica, ahí él me puede decir, bueno, los dos números son iguales, verdadero, o me puede decir falso. ¿Listo? Estas son las respuestas que yo voy a obtener. ¿Y qué hago en esas respuestas? Pues ahí sí yo miro qué hago en caso de verdadero y miro qué hago en caso de falso. ¿Listo?
Entonces ya voy a hacer la fórmula aquí abajito para que la veamos. Voy a combinar estas dos celdas. Le voy a colocar un color como este, que parece como un naranja. Bueno, y ahí voy a hacer la fórmula, ¿listo? Para que le pongan cuidado. Igual, como todas las funciones, empieza con igual. Voy a utilizar la palabra sí, que es el condicional. ¿Sí? Voy a seleccionarla con doble clic. Aquí me dice en la parte de abajo, me dice que haga una prueba lógica. ¿Sí? Haga una prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Pues la que utiliza los operadores igual, mayor que, menor que, diferente, mayor o igual, menor o igual. ¿Listo? Eso es una prueba lógica. ¿Qué voy a preguntar? Voy a preguntar si lo que está en la celda verde es igual a lo que está en la celda azul. ¿Sí? Esa es la prueba lógica. Esa es la prueba que voy a hacer. Coloco punto y coma para separar. Y aquí me dice en la parte de abajo, valor sí verdadero. ¿Qué sucede en caso de que yo obtenga una respuesta verdadera? Entonces le voy a decir, entre comillas, las comillas se utilizan para texto. Le voy a decir, por ejemplo, que me escriba los números son iguales. Y cierro comillas. ¿Listo? En caso de que él compare y resulta que los dos números sean iguales, entonces me va a escribir ese texto. Me va a decir los números son iguales. ¿Listo? Eso es lo que va a aparecer en caso de verdadero. Punto y coma. Después dice valor sí falso. Entonces, ¿qué pasa en caso de que la respuesta sea falsa? Entonces voy a colocar comillas y le voy a colocar, por ejemplo, son diferentes. Cierro comillas porque es texto lo que me va a aparecer. Y al final, si ustedes se dieron cuenta, yo abrí el paréntesis después del sí. Entonces tengo que cerrar el paréntesis del sí. Y esa es la función que se llama un condicional o un sí simple. ¿Listo? Mírenla ahí, miren la fórmula, traten de entenderla bien, qué es lo que se está haciendo en la fórmula, porque eso es lo que vamos a necesitar después, que entendamos cómo se hace esa fórmula. ¿Sí? Entonces, mírenla bien y cualquier cosa me preguntan si no la entendí. Bueno, si no, pues les cuento otra vez. Miren. Función sí, la prueba lógica, esto se llama una prueba lógica. Estoy preguntando si estas dos celdas son iguales o lo que está contenido en ellas son iguales. En caso de que sean iguales, me va a escribir los números son iguales. Y en caso de que no sean iguales, pues me van a escribir como respuesta son diferentes. ¿Sí? Esa es la función sí, donde yo hago pruebas de acuerdo a una serie de condiciones. Voy a presionar Enter y miren lo que me aparece de respuesta. Son diferentes. ¿Listo? Voy a colocar aquí, en vez del 4, voy a colocar el 5. Miren que ya me hace la prueba y me dice que los números son iguales. Voy a cambiar el 5 que está en azul y le voy a colocar un 7. Me dice son diferentes. Entonces, eso se llama un sí o un condicional. Es el sí, bastante sencillo. ¿Para qué me sirve? Para hacer pruebas entre elementos. Por ejemplo, yo puedo preguntar, eh, digamos que aquí coloco los lugares de donde usted nació, y aquí coloco donde usted vive. ¿Sí? Y entonces cuando yo quiera la respuesta, yo digo, por ejemplo, está en el mismo lugar, ¿sí? De nacimiento. Y aquí le voy a colocar, por ejemplo, vive en otra ciudad diferente a la que nació. Listo. Uy, esas respuestas tan largas. Pero bueno, para que vean cómo funciona la lógica ahí. ¿Listo? Voy a ampliar un poquito aquí las celdas para que se vea todo.
ampliarla un poquito más, otro poquito más, listo. Y voy a escribir, por ejemplo, acá, no sé, Bogotá, y por acá voy a escribir Cali. Entonces ahí la respuesta sería, vive en otra ciudad diferente a la que nació. Aquí voy a escribir Bogotá. Y entonces ahí cambia la respuesta. Dice, está en el mismo lugar de nacimiento. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Que yo puedo controlar la salida. ¿Sí? En este caso yo puedo controlar la salida en caso de verdadero, ¿sí? O en caso de falso. ¿De verdadero o falso qué? De la prueba que estamos haciendo. ¿Listo? En este caso, ojo con la prueba porque la prueba es supremamente importante. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No hay problema? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, vamos a tratar de ir a aplicar ese sí al otro lado donde estábamos haciendo comisiones. ¿Bien? Bueno, estamos aquí en fija. ¿Bien? Y me dice, fija, comisión fija, será solo para los vendedores cuyo tipo sea estable, o bueno, la E. ¿Listo? Y la respuesta para esos vendedores es 435. ¿Listo? Esa es una comisión que le dan a los vendedores que tengan la E. ¿Listo? Entonces, esa es una condición que podemos decir acá, solo con esta letrica que aparezca en tipo. ¿Listo? No sabemos si esos señores son vendedores, pero supongamos que todos son vendedores, entonces que le ponen la E como tipo. ¿Listo? Eso es que significa estable, según lo que nos están contando. Entonces, vamos a hacer la comparación. ¿Listo? Entonces, igual, la palabra sí. ¿Listo? ¿Qué voy a comparar? Voy a comparar si lo que está escrito en tipo, lo que está escrito en la celda C5, es igual, abro comillas porque es texto, a la letra E. ¿Sí? Esa es la prueba. Lo que está escrito en C5, le voy a preguntar si es igual a la letra E. ¿Bien? Fácil, ¿no? Esa prueba está fácil. Pregunte lo que está ahí escrito y coloque después del igual, pues la E. Recuerden que cuando es texto, se utilizan las comillas. Cuando son números, no necesita comillas. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa en caso de que sea verdadero? Entonces, por aquí nos decían que daban un valor. Nos decían que 435, ¿no? 435. Entonces, yo voy a anotar, en caso de verdadero, 435. Punto y coma. ¿Qué pasa en caso de falso? Pues ellos no nos dicen nada. Entonces, como yo no quiero afectar las cosas, pues coloco un cero y cierro paréntesis. ¿Listos? Pues analicen ese sí. Dice que estamos comparando C5. C5 es donde está la primera E. ¿Sí? Es la primera celda donde estamos comparando. Lo estamos comparando si está escrita la E. ¿Sí? Y en caso de que esté escrita la E, ponemos 435, que eso es un valor que se va a volver valor. Y en caso de que no, pues ponemos un cero. Recuerden que los ceros no afectan las operaciones. Entonces, el cero, pues lo podemos colocar en caso de que no sea la comparación la que queremos. Entonces voy a presionar Enter y ahí me coloca 435. ¿Por qué? Porque aquí estoy escribiendo E. Fácil, ¿no? Entonces ahí estoy escribiendo E, pues me debe aparecer 435. ¿Listos? Bueno, voy a extender la fórmula. Me paro aquí en la esquina, presiono doble clic y miren que aquí en este caso me dio cero. ¿Por qué? Porque si usted va y mira en tipo, tipo es L. O sea que él no cumple con la condición. ¿Cuál es la condición? Pues que sea igual a E. Entonces, en este caso, no cumple con la condición. ¿Listo? No es igual a E, entonces me colocó un cero. Para todas las demás que estén cero, pues por supuesto, miren que aquí hay una L, me da cero. Aquí hay otra L, me da cero. Y aquí hay otra L, me da cero. ¿Listos? Entonces, mire que una condición tan sencilla como si el tipo es E, pues colóqueme un dato y yo puedo controlar la salida. En caso de que no tenga la E, pues no me ponga nada, póngame un cero.
Eso es lo que hace básicamente la fórmula y nos ayuda a llenar esos datos con ciertas condiciones. Bien, preguntas hasta ahí. ¿Dudas? Pregunten. No les va a dar miedo. Se perdió, me perdí, perdón. Estoy más perdido. ¿Te me puede repetir? ¿En Gracias. qué se perdió? ¿En la fórmula cómo funciona? Es correcto en la fórmula. Bueno, entonces vamos a hacer el sí condicional por acá otra vez. Listo. Usted necesita hacer una prueba. ¿Listo? Vamos a hacer una prueba sencilla. Ah, bueno, espera un momentico. No entendí por qué colocó la fórmula 435. Ah, mire, aquí donde dice comisiones en las instrucciones, dice que la comisión fija, en caso de que aparezca la E, uno coloca 435. Esa es la comisión que tenemos que colocar en caso de que aparezca la E. ¿Sí? Por eso es que aparece el 435. Mira, ahí dice las instrucciones. Ahí le estoy subrayando las instrucciones. Al final dice 435. ¿Listo? Por eso es que las instrucciones son pues claras, ¿no? En caso de que aparezca la E, coloque 435. ¿Listo? Bueno, pero voy a hacer el ejercicio otra vez por acá. Listo. Entonces, hagámoslo aquí otra vez con números. Voy a preguntar si 40 es mayor que 50. ¿Listo? Esa es la prueba que voy a hacer. Voy a preguntar si 40 es mayor que 50. Y lo voy a hacer acá abajo. Igual, utilizo el operador si. El si es el que me permite hacer esa condición. Primero hago la prueba. Pregunto si 40. Utilizo el símbolo de mayor. Y le pregunto si es mayor que 50. ¿Sí ven? Ahí está la prueba. H4 mayor que y 4. Esa es la primera prueba. Punto y coma. ¿Qué quiero que aparezca en caso de que la prueba sea verdadera? Le voy a colocar, por ejemplo, 500 pesos. ¿Sí? O 500, en caso de que sea verdadero. Punto y coma. Y en caso de que sea falso, le voy a dar solo 3 pesos. ¿Listo? Yo controlo lo que salga. ¿Qué es lo que va a salir en este caso? Va a salir, si la prueba es verdadera, va a salir 500. Y si la prueba es falsa, me va a salir solo un 3. ¿Listo? Por eso es que yo también puedo controlar las salidas, en caso de verdadero y en caso de falso. ¿Bien? Listo. Hasta ahí la fórmula, ¿sí la entendió? En este caso. Sí, señor. Gracias. Bueno, entonces, aquí que estoy esperando, que el resultado, miren que aquí es el 40 no es mayor que 50, o sea que lo más probable es que a mí me salga 3 como resultado. ¿Listo? Entonces voy a presionar aquí, Enter. Y miren que ahí me aparece 3. Ese es el resultado que yo controlo. El sí me sirve para controlar los resultados. En este caso, la salida falsa, pues yo coloco un 3 en vez de que me aparezca falso. ¿Sí? Si el número es mayor, 60, pues yo voy a controlar la salida y la salida me tiene que decir pues el otro dato en caso de verdadero, porque esto es verdadero, ¿no? 60 es mayor que 50, sí. Entonces, en vez de que me aparezca la palabra verdadero, pues le digo que me aparezca 500. También puedo controlar la salida. ¿Listo? Si no quiero que salgan números, recuerde que yo también puedo poner texto. ¿Sí? Eso es bastante importante. Tener en cuenta que entre comillas se coloca el texto. Bien, entonces en este caso nos dice que si es la E, coloque 435 o equivale a 435. Es la comisión que se está ganando esa persona que tiene la E. ¿Sí? En este caso, en teoría, los de la E son vendedores. Y cuando ellos venden, pues entonces en teoría ganan 435 pesos de comisión. ¿Listo? Eso es lo que me dice esta comisión fija. Bien. Ah, bueno, lo otro que yo puedo hacer es, por ejemplo, subrayar lo que ya voy haciendo. Esto ya lo hicimos. Este ya lo hicimos. ¿Sí? Y comisión fija ya lo hicimos. ¿Sí? Que es esta columna que acabamos de hacer que dice fija. ¿Listos? Entonces aquí yo voy a pasar a la siguiente. Voy a mirar a ver qué nos pregunta. Comisión variable. Para los vendedores de la línea válvula, ¿sí? Línea válvula es, ya les muestro acá, mire, línea y la B es válvula. ¿Listo? Línea válvula.
para los vendedores de la línea válvula, la comisión será del 10% de las ventas. ¿Listo? 10% de las ventas. Entonces nos está diciendo que en caso de que usted encuentre la B, pues me va a sacar el 10%, de las ventas. ¿Listo? Y en el resto de las opciones, pues entonces solo le va a sacar el 7%. 7% de las mismas ventas. ¿Listo? Bueno, en caso de verdadero, sáquele el 10% a las ventas. En caso de falso, pues solo sáquele el 7%. ¿Listo? ¿Sí? Esos son los dos resultados que quieren que salga. Le saco el 10% a ventas en caso de que efectivamente aparezca la V. ¿Sí? De que sea verdadero. Y el 7% en caso de que no me aparezca la V. En los demás casos, mejor dicho. ¿Listos? Vamos a hacer esa función entonces. Voy a hacerla aquí en variable. Igual, utilizamos el sino. Sí, esa es la función que vamos a utilizar. ¿Listo? Prueba lógica, ¿qué vamos a comprobar? Si aquí en esta celda, en la celda que está aquí en la columna línea, encuentro o es igual a una V. ¿Listo? Fíjense que la V es la que estamos buscando. ¿Listo? Digamos que la V es la abreviación de válvula. Pues por eso es que la V pues la utilizamos por ese lado. ¿Hasta ahí la prueba? ¿Sí entienden esa prueba que estamos haciendo ahí? ¿No hay problema con la prueba? Bueno, listo. Entonces ahora sí, punto y coma. ¿Qué pasa en caso de que la prueba sea verdadera? Entonces yo tengo que sacarle el 10% a ventas, ¿cierto? Pero ¿dónde está ventas? Entonces por aquí está ventas en esta celda y la selecciono. ¿Listo? Ahí selecciono ventas. ¿Qué tengo que hacer con ventas? Sacarle el 10%. ¿Cómo le saco el 10%? Pues multiplico por 10 y coloco el símbolo por ciento. ¿Sí se acuerdan de esa operación que hicimos ahorita? Bueno, entonces ahí sacamos el 10%. En caso de que sea verdadero. Punto y coma. ¿Cuánto porcentaje le tenemos que sacar en caso de que no sea esa V? En el resto de los casos. Tenemos que sacarle el 7%. ¿A quién? A las ventas. Entonces selecciono ventas, lo multiplico por el 7%. ¿Listo? En caso de que pues aparezca una letra diferente a la V. ¿Listo? Y como para finalizar la función, cierro paréntesis. ¿Listo? Miren la función, miren la fórmula, traten de la entender. Miren qué estamos haciendo primero en la prueba. Estamos verificando si dice V en la columna D. ¿Listo? Ahí estamos verificando si está la V. En caso de que sea verdadero, estamos sacando el 10% a las ventas. Recuerden que las ventas están en G5. Y en caso de que no sea V, pues le estamos sacando solo el 7%. ¿Listo? Eso es lo que dice la función ahí. O eso es lo que estamos haciendo. Lo que nos dijeron que hiciéramos. ¿Hasta ahí? ¿No problema? ¿Todo bien? Bueno. Voy a presionar Enter. Y ahí ya me saca en este caso, el 7%. ¿Por qué les digo que ese es el 7%? Porque miren que la P está aquí. No está la V. ¿Listo? Entonces, voy a cambiar esa P. Voy a aprovechar y probar la fórmula. Voy a cambiar esa P por una T de tetero. ¿Listo? Quedó igual. 1136. Ahora la voy a cambiar por una V. Miren que ahí ya cambió. 1623. Voy a volverla a la P que teníamos anteriormente. P. Volvió a 1136. ¿Listo? Entonces, esa es la fórmula que en este caso pues estamos utilizando para colocar el 10% de las ventas o colocar el 7% de las ventas. En caso de que aparezca la V escrita. ¿Listo?
Voy a presionar aquí doble clic en esta esquina y ahí ya me pasa la fórmula a todos los daticos hacia abajo. ¿Bien? Entonces, esta que está aquí, comisión variable, ya la tenemos. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Aprovechen. Si no la entendieron, aprovechen. ¿Sí? La idea es que la entiendan porque pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Tratando de que ustedes pues vean cómo son las fórmulas, cómo se aplican, en qué casos se aplican. Y en este caso pues estamos tratando con los sí. ¿Listo? Con los sí condicionales. Bueno, dice, este que está aquí, bonificación será de 100 para los vendedores que excedan 10.000 en sus ventas. ¿Listo? Para los que excedan 10.000 en sus ventas. ¿Cómo podría ser? Entonces, voy y pregunto. Me hago la pregunta. Pregunta. ¿Sí? Voy y pregunto. Sus ventas, ¿sí? Sus ventas son mayores que 10.000. ¿Sí? Esa es la pregunta que me voy a hacer. ¿Qué sucede en caso de que las ventas sean mayores a 10.000? Entonces le voy a dar una bonificación. ¿Sí? Aquí voy a anotar las bonificaciones. Le voy a dar una bonificación de 100 pesitos. ¿Listo? ¿Qué pasa en el momento en que esto no sea, en que sus ventas no sean mayores a 10.000? Entonces no le voy a dar bonificación, cero. Eso es lo que me está diciendo. Bonificación. Será de 100 para los vendedores que excedan 10.000 en sus ventas. Que excedan, que sean superiores a 10.000. Entonces, en este caso, si es superiores a 10.000, pues le damos 100 pesitos más. ¿Listo? Le vamos a escribir 100. Entonces, voy a ir a hacer la fórmula. Voy a ir aquí arribita. Bonificación. Igual, la palabra sí. ¿Listo? Prueba lógica. Ventas mayores. Entonces voy a seleccionar ventas. Para preguntar si son mayores, pues utilizo el símbolo mayor que. Perdón, este es menor que. Mayor que. ¿Listo? ¿Mayor que qué? Que 10.000. Recuerde que cuando son números, no necesitamos las comillas. Cuando son texto, cuando es texto, sí necesitamos las comillas. ¿Listo? Bueno, entonces ahí estoy preguntando. ¿Las ventas son mayores que 10.000? Punto y coma. ¿Qué pasa si son mayores de 10.000? Pues le voy a dar 100 pesitos. ¿Listo? Punto y coma. ¿Qué pasa si no son mayores que 10.000? Pues le voy a dar 0 pesitos de bonificación. Y cierro paréntesis. ¿Listos? Preguntas. Analicen bien lo que estamos haciendo. Dice que la bonificación es de 100 pesos si el vendedor es capaz de vender más de 10.000 en las ventas o supera ese valor de 10.000. ¿Listo? No especifica el resto, pues para que usted no tenga problemas con el resto, pues coloque un 0. El 0 no afecta, ¿sí? 0 en bonificación, porque no superó los 10.000 pesitos. ¿Sí? Pregunta hasta ahí. Pregunta. Si no entiende la lógica, me cuentan. Bueno, voy a presionar Enter. ¿Listo? Y miren que ahí el señor vendió 16.000, por supuesto, entonces la bonificación es de 100 pesos. ¿Listo? Bueno, o bueno, la persona que haya sido porque no alcanzó a ver el nombre. Pero vendió más de 16.000. Entonces voy a extender la fórmula con doble clic. Uy, aquí se me fue larga. Control Z. Si se va larga, pues no importa, yo la puedo bajar también automáticamente. No le doy doble clic, sino mantengo el clic sostenido y la arrastro hasta donde quiero. ¿Listo?
Listo, hasta ahí llega la fórmula. Bien, entonces, miren acá lo que pasa. Este señor no vendió más de 10.000, entonces cero de bonificación. Este señor tampoco. Este tampoco. Este tampoco. Este menos, casi pero menos. ¿Este vendió más de 10.000? Sí, entonces le damos bonificación de 100 pesos. ¿Este vendió más de 10.000? Sí, le damos bonificación de 100 pesos. ¿Este vendió más de 10.000? No, 0 pesitos. ¿Y este vendió más de 10.000? Sí, entonces démosle bonificación de 100 pesos. ¿Listos? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, aclaración? Si la variable fuera por cada 10.100 de bonificación, por cada 10.000, entonces toca hacer muchas preguntas, Alexandra. Ya no sería una sola, tocaría preguntar o tener más opciones, ¿sí? Entonces, cuando uno necesita más opciones, utiliza un operador o para colocar muchas opciones. ¿Listo? Vamos a finalizar con esa pregunta de Alexandra, pues un poquito más complicadas. ¿Listo? Si quieren ponerle cuidado, pero pues lo que necesito es entender, que entiendan hasta aquí lo que hemos hecho. ¿Sí? Voy a necesitar que ustedes hagan las fórmulas hasta aquí, hasta bonificación. ¿Sí? Y con eso mañana pues hacemos el resto. Lo importante es que ustedes entiendan estas fórmulas hasta bonificación. ¿No? Y de ahí para adelante pues hacemos el resto. ¿Listo? Mañana hacemos el resto de las operaciones, pero por lo menos hacer las primeras. ¿Listo? Hasta bonificación. Bien, eso les queda como tarea para que practiquen. Bien, entonces vamos a solucionar el problema de Alexandra. ¿Qué pasaría en caso de por cada 10.000 pesos yo le diera pues 100 pesitos de bonificación? ¿Sí? Son más preguntas, son muchas más preguntas. ¿Sí? Ahí sí, digamos que solo vamos a hacer 3 preguntitas, ¿listo? Como para tener hasta 10, 20 y 30, por si las moscas. Pero vamos a solucionar ese de Alexandra que tiene la duda por ese lado. Entonces lo voy a hacer por aquí lejitos. Ve, esto no se me movió más. Debe estar oculto. Ah, sí, es que están ocultas las demás. Ah, tan chévere. Bueno, hagámoslo por aquí en una columna. Voy a hacerla en este cuadrito de retención. ¿Sí? Es más largo, pilas porque es más largo, pero es un poquito más complicado, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo como para que Alexandra no quede con la duda. Entonces, igual, sí. ¿Listo? Ese sí es la misma. Aquí la prueba lógica necesita de un operador que se llama O. ¿Sí? O. Y lo voy a seleccionar. ¿Qué me permite hacer O? Me permite colocar dentro de los paréntesis de O muchas pruebas. ¿Listo? Muchas pruebas. Entonces ahí es donde puedo. Ah, no, espera un momentico. Con el O no me funciona. Uy, con el O no me funciona. No, no necesitamos sí, no necesitamos el O. Necesitamos más sí. Bueno, ahora sí les voy a. Necesitamos es otra función sí, dentro. Y ahora sí les voy a mostrar. Lo que pasa es que esto es un poquito más avanzado, pero bueno. Vamos a hacer la primera prueba. Le vamos a preguntar a este señor si es mayor que 10.000. ¿Listo? Primera pregunta. ¿Usted es mayor que 10.000? Entonces le vamos a colocar punto y coma y le vamos a colocar 100 pesitos. ¿Listo? 100 pesitos. Ahí está la opción de mayor de 10.000. ¿Listo? Punto y coma. Aquí no vamos a colocar en el caso contrario. Vamos a colocar otro sí. ¿Listo? Otro sí. Y vamos a hacer la pregunta. Las ventas son mayores que 20.000. Entonces, punto y coma, le vamos a decir, entonces que le vamos a dar 200 pesitos. ¿Listo? Punto y coma. Y el resto, uy, el resto no me funcionaría aquí. Pensemos el resto. 10, 20 y
Uy, me tocaría siguen metiendo más I para más opciones. Bueno, dejémoslo ahí con solo 2 preguntas a ver qué hace. Coloco aquí 0, ¿sí? En caso de que sea otra opción diferente, entonces coloque 0. Cierro paréntesis del segundo sí y cierro paréntesis del primer sí. Bueno, ¿qué pasa aquí? Pregunta si es de mayor de 10.000, le coloca 100. Después pregunta si es mayor de 20.000, le coloca 200. Y en caso de que no me responda ninguna de las dos, pues coloca 0. ¿Listo? Que en este caso, pues serían, por ejemplo, los que son menores a 10.000. Bueno, entonces probemos aquí. ¿Listo? Bueno, aquí es mayor de 10.000, aquí es mayor de 20, entonces no me funcionó. No funcionó la pregunta, entonces toca cambiarla. Empezar por el valor mayor, el 20.000. Le va a colocar aquí 200, después le pregunto si es mayor de 10.000. No, preguntémosle si es menor. No. La pregunta está difícil. Bueno, preguntémosle si es mayor de 10.000. Coloquémosle 100. Vamos a ver si esta funciona por este lado. Listo. Y vamos a extender la fórmula hacia abajo. Y ahora sí. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasaría en caso de que las ventas sean mayores que 10.000? Pues coloca 100 pesos. Y en caso de que sean 20.000, coloca 20.000, 200 pesos, perdón. Entonces, esta sería la fórmula que está aquí. Preguntar primero por el valor más alto y después pregunto por el valor más bajo. Si ustedes se dan cuenta en esta fórmula, o si están observando aquí bien la fórmula, aquí aparece el sí. Esta es la prueba lógica, ¿sí? Prueba lógica. Aquí está diciendo que, pues, coloque un valor. Y en la parte, bueno, está la parte verdadero. Y en la parte falso, ahí es donde coloco el otro sí. Y hago la misma pregunta. ¿Qué pasaría en caso de esto? ¿Qué pasaría en caso de verdadero? Y por último, pues ahí sí está la opción de falso. ¿Qué me permite hacer estos dos sí? Aquí estoy utilizando dos sí. En este caso, me permite obtener la respuesta de los que son mayores a 20.000, la respuesta a los que son mayores de 10.000 y la respuesta a los otros. Entonces, en este caso, a los que son menores de 10.000. Con un sí, yo obtengo dos respuestas. Con dos sí, obtengo tres respuestas. Entonces, toca pensar en las respuestas que yo necesite. Ese es lo difícil que es meter, pues, más sí, ¿no? Si yo necesito 4 respuestas, entonces necesitaría meter 3 sí. ¿Bien? Eso se llama un sí anidado. Se llama eso. Pero pues ya, regálenme un segundo, miro acá. Voy a mirar una cosita por acá, a ver si a ustedes les toca hacer un sí anidado. O si no, pues ahí ya les expliqué algo más complejo, pero bueno. Em, estamos en 3, 3, 3, 3. Función sí, lógica sí, pero no dice sí anidado. Toca así sencillo. Bueno, ahí nos pasamos, pero bueno. Digamos que eso lo ven en el siguiente curso, ¿listo? Pero ya les conté cómo es que funciona. Este se llama un sí sencillo si todo lo tengo un sí. Si yo tengo más sí internamente, entonces eso se llama un sí anidado, ¿listo? Eso se llama un sí anidado. Entonces, lo que hicimos aquí se llama un sí anidado, ¿listo? Pero esto no es parte del ejercicio, ¿no, pilas? Esto no es parte del ejercicio. Y esto, porque me hace estas cosas raras cuando presiono esas teclas. Bueno, ¿listos, Alexandra? ¿No hay problema? Bueno, Dixon, pregunte, cuente. No me desvíen por otro lado porque si no después nos alargamos. ¿Listo? Bueno, toca hacer muchas preguntas, Alexandra. Entre más respuestas quieras, más preguntas toca hacer. ¿Listo? Eso sí es lo que hacen los sí anidados. ¿Quieres más respuestas? ¿Quieres 4 respuestas? Pues tienes que poner 3 sí. Y pues así se va jugando con otras funciones también dentro del sí.
¿Listo? Pero por ahora solo hagan los sí sencillos. ¿Listos? Bueno, no, tranquila, es una duda que uno puede, pues, eh, le puede salir a uno y pues uno trata de solucionarlas también. Igual también me sirve a mí porque no es que yo también practico mi lógica matemática. Bueno, entonces, hasta ahí vamos a dejar por el día de hoy. No se les olvide practicar por lo menos hasta aquí, hasta bonificación. Trate de hacer las fórmulas. Ya vieron cómo las hicimos. La idea es que ustedes también las repliquen para que mañana pues podamos hacer otras formulitas y terminamos de llenar estas columnas que nos hacen falta. Creo que nos faltan solo 3 columnas, ¿no? La de retención, la de total y la de observaciones. Y pasamos a esta hoja de pago también para poder llenar estos espacios. ¿Listo? Entonces, porfa, practiquen, no se les vaya a olvidar. Juiciosos y nos vemos mañana para contarles pues cómo llenamos el otro resto de hoja con algunas funciones bastante chéveres que se pueden utilizar. ¿Listo? Bueno, juiciosos, que estén muy bien, que practiquen, sigan las instrucciones también, apóyense en los videos dicen cómo se hace todo también, eso ayuda en harto. No se les olvide ver los videos, no solo en mi grabación. Bueno, juiciosos entonces, que estén muy bien, mañana nos hablamos, que descansen.